Te damos gracias por este Shabbat, que a la puesta del sol vamos a dar por finalizado este día de reposo. Te damos gracias, Abba, por poder estar aquí con tus siervos que han venido a escuchar la palabra. Y te pedimos que una vez que subamos esta prédica a las redes sociales, que pueda ser compartida, que pueda ser viralizada para que todas las almas, todos los hermanos que sean inquietados por este mensaje, lo escuchen, lo guarden en su corazón, lo atesoren, lo pongan por obra, pero que también lo puedan compartir. El título de esta palabra, hoy vamos a estar estudiando Hebreos capítulo 7 y el título es Yahshua, que le conocimos como Jesús. Yahshua o Jesús cambió el sacerdocio levítico, pero no abolió los mandamientos. Ahora vamos a ver cuáles mandamientos están abolidos y cuáles no. Así que bueno, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo. Comenzamos a leer Hebreos capítulo 7. Recuerden que siempre decimos que en cada culto leemos un capítulo distinto. Anoche, en el estudio de anoche, leímos Hebreos capítulo 6. ¿Se acuerda el título de ayer? Sí, el título de ayer sí. Era salvo solamente. ¿Salvo solamente o herederos. O también herederos? Anoche dimos como estudio Hebreos 6 y el título era ¿salvos solamente o también herederos? Fue un estudio hermoso, muy lindo. Vamos ahora a estudiar Hebreos 7. Al final de Hebreos 6 ya se nombra a Melquisedec. Yo estoy, como hacemos siempre, con las dos Biblias, la Kadosh y la Reina Valera. Dice la palabra, versículo 1, Hebreos 7.1 dice, este Melquisedec. ¿Por qué dice este Melquisedec? Porque ya se lo nombraba en Hebreos 6 al final. En Hebreos 6 al final, en los últimos versículos, también se habla de este sumo sacerdote Melquisedec, que sabemos que es el mismo Yahshua HaMashiach que se le presentó a Abraham. Dice la palabra, este Melquisedec, rey de Salem, un sacerdote de Elohim, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. En Hebreos 7.1 dice que Abraham regresaba de una matanza. En la Kadosh, en Hebreos, en la Reina Valera, ahora dice, en Hebreos 7.1 dice, cuando venía de la derrota. En Hebreos de Reina Valera dice que él venía de una derrota y en la Biblia Kadosh dice que venía de una matanza. Si nosotros vamos a Génesis 14 completo, cito el texto para que lo busquen, pero es importante entender de dónde venía Abraham, para entender. Hoy cuando leía esto y estudiaba, decía, Padre, dame entendimiento para poder explicarlo y que nadie se luche. Cito el texto para que lo puedan buscar porque es tremendo. Cuando Lot es tomado cautivo por algunos reyes, luego que es sacado de Sodoma y Gomorra, se va a un monte alto, dice la palabra así por Génesis. No lo leo Génesis 14 completo para no quiero cansar a la gente y que se vaya del estudio, pero cito el texto para que lo busquen, para ver de dónde venía Abraham y en qué momento se le presenta el Mesías. La Biblia cita en Hebreos 7.1 que él venía de una derrota, en la Reina Valera, y en la K2 de una matanza. Y ambas palabras son iguales, porque él venía de derrotar a unos reyes que habían tomado cautivo a su sobrino Lot, y él junta, en Génesis dice que junta a los mejores de sus siervos, 318, y va a pelear con 318 personas que verdaderamente no estaban preparadas para la batalla e ir a enfrentar un ejército. Y la Biblia dice en Génesis 14, cuenta la historia, que Abraham va a rescatar a su sobrino Lot, que había sido secuestrado y seguramente lo iban a matar, y no solamente que ve lo rescata, sino que aparte mata a todos. Y es importante entender esto, que él va y mata a todos. Y no estamos hablando con esto de matar, sino que el Padre nunca él va a aceptar que nosotros nos juntemos con gente mala, gente perversa, que si lo analizamos en lo espiritual es gente que viene de la descendencia de la serpiente. La Biblia dice en Génesis 14 que Abraham mató a todos.
Y en esa condición que él vuelve de cometer varios homicidios, se le presenta el Mesías. Y él le da al Mesías el 10% del botín que él había sacado a los que él había matado. Entonces, parece loco entender esto, decir, ¿cómo? Viene Abraham de matar a un montón de personas y las cosas que le saca a los cadáveres, de todo eso el 10% se lo da al Mesías como diezmo y el Padre recibe y bendice. Entonces es importante analizar esto para decir, ¿nuestro Padre Celestial es un homicida? No. Pero nuestro Padre no quiere que nosotros estemos con ese tipo de gente, porque o nos sacamos nosotros de encima a esa gente mala, maldita y perversa, o el Padre las va a sacar, las va a arrancar y o las va a matar en sus juicios. Entonces seguimos para entender. Hebreos 7:2. También Abraham le dio una 10ª parte de todo el botín. ¿Qué botín? Lo que él le había sacado a los que previamente había matado y una vez que estaban muertos los despojó. Ahora, primero que todo, por traducción de su nombre, es Rey de Justicia, también Rey de Shalem, que significa Rey de Shalom, Rey de Paz. Sabemos que ¿quién se le presentó a Abraham? El Mesías. Entonces, insisto, otra vez importante, el Mesías se le presenta a Abraham cuando él viene de matar y le arrebata el botín a esos homicidas. O a eran homicidas también, a la gente que él mató. Versículo 3 dice, no hay un registro de su padre, hablando de este rey Melquisedec, no hay registro de su padre, de su madre, antepasados, nacimiento o muerte, más bien, como el hijo de Yahweh, continúa como Cohen o sacerdote a perpetuidad. O sea, la palabra dice, no hay ningún registro terrenalmente, humanamente, de quién es él, pero más bien está diciendo que era el mismo Mesías que se le presentó. Versículo 4 dice, solo piensen qué grande era este hombre que hasta el patriarca Abraham le dio la 10ª parte de lo mejor del botín. Recordemos que en ese tiempo el hombre más honrado por el Padre en la tierra era Abraham. No había otro hombre en la tierra más honrado el Padre de la fe, más temeroso del Eterno que Abraham. O sea que este rey ni siquiera era un rey terrenal, tenía que ser superior a Abraham. No cabe la menor duda que era el Mesías. Por eso la Biblia dice, piensen, solo piensen qué grande era este hombre, que hasta el patriarca, o sea, que está subiendo a un nivel tremendo de espiritualidad. No solamente del patriarca Abraham, nosotros somos padre de Abraham por su promesa, sino que está diciendo que este rey no era un rey ni siquiera humano, no era ni levítico arónico, porque en realidad Levítico todavía no había nacido la tribu de Leví. La tribu de Leví, primero estaba Abraham, Isaac, Jacob, y recién de Jacob, que sería el nieto de Abraham, tiene 12 hijos y recién después aparece la tribu de Leví. O sea que ni siquiera en esa época había, bíblicamente y según la ley, había a quien se le pudiera dar diezmos, porque la tribu de Leví, que eran los encargados de ministrar en el sacerdocio, no existían. Vuelvo a repetir esto para entender lo que viene ahora. La tribu de Leví no existía porque tampoco todavía no había nacido Jacob, que era el nieto de Abraham, que era el hijo de Isaac, hijo de Abraham, ¿se está entendiendo, no? O sea que la tribu de Leví todavía no estaba, pero Abraham ya daba diezmos. Entonces, para entender, decir, ¿cómo puede ser que Abraham daba diezmos si todavía no estaba la tribu de Leví, que eran los que servían en el ministerio? No cabe la menor duda que este era el Mesías, y recibió diezmos del botín que él había sacado a los que él había matado. Versículo 5, ¿no? Sí. Ahora bien, los hijos de Leví, que acá viene, ¿no? Mire, dice, ahora bien, los hijos de Leví, que se hicieron sacerdotes, tienen en la ley un mandamiento de tomar la 10ª parte de las ganancias del pueblo, esto es, de sus propios hermanos, o sea, de las congregaciones, aunque ellos también son descendientes de Abraham. ¿Qué está diciendo acá? Que la tribu de Leví todavía no existía, pero Abraham ya daba diezmos. Versículo 6.
Pero Melquisedec, a pesar de que no era descendiente de Leví, otra vez, pero Melquisedec, a pesar de que no era descendiente de Leví, porque era Yahshua, tomó la 10ª parte del botín de Abraham. También bendijo a Abraham, el hombre que recibió la promesa de Yahweh. Y es fuera de toda discusión, o sea, esto no se puede discutir cuando se entiende, ya no hay más que discutir de esto. Por eso cuando alguien no lo entiende, discute de esto. Por eso la Biblia dice, esto está fuera de toda discusión. Pero ¿cuándo está fuera de toda discusión? Cuando lo logramos entender. Y esto está fuera de toda discusión, que el que imparte la bendición tiene mayor estado legal que el que recibe la bendición. ¿Qué está diciendo? ¿Quién es acá el que impartió la bendición? Ya está. No, el rey Melquisedec. ¿Y quién la recibió? Abraham. O sea que dice, de esto no se puede discutir, ni siquiera hay que perder el tiempo en controversia, yo siento, yo discierno, yo interpreto, no, dice esto está fuera de discusión. Ese Melquisedec no era de la tribu de Leví, porque la tribu de Leví no había nacido todavía, no existía, entonces no queda otra, por supuesto está aclarado, era el Mesías. Por eso no se puede discutir esto. El 7. Y es fuera, no, este lo leí, es fuera de toda discusión, el 8 era, perdón. Además, en el caso de los sacerdotes, la 10ª parte es recibida por hombres mortales. Lo quiero leer bien despacito. Además, en el caso de los sacerdotes, hablando del sacerdocio levítico que todavía no existía, la 10ª parte es recibida por hombres mortales, mientras que en el caso de Melquisedec es recibida por alguien que testifica que todavía está vivo. O sea que está diciendo acá que este rey no era mortal, es el Mesías, porque dice ahora en presente, todavía está vivo. 9. Uno puede ir todavía más lejos. O sea, para analizar esto, ¿no? Dice, uno puede ir todavía más lejos y decir que Leví, que recibe la 10ª parte, él mismo, o sea, la tribu de Leví, pagó una 10ª parte por medio de Abraham. O sea, ¿qué está diciendo acá? A ver si lo logramos entender. Que aún los levitas, que todavía no existían, por el acto profético que hizo Abraham, ellos a su vez salieron el diezmo a Yahweh. Por el acto profético que hizo en este caso sería el abuelo, ¿no? Me perdí. 10. Porque Leví, acá está, porque Leví todavía no había nacido de su padre Abraham. Acá lo cita Abraham como padre, ¿por qué? ¿Quién era el padre de Leví? Isaac. No, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, cada hijo representa una tribu. Pero ¿por qué dice aquí? Porque Leví todavía no había nacido de su padre Abraham. ¿Por qué dice de su padre Abraham? Porque recuerden que la palabra siempre dice como la promesa que el padre hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Por eso es lo que decimos siempre, nosotros nos tenemos que aferrar a esa promesa. Por eso cuando dice Leví, de su padre Abraham, no, Abraham no era su padre que lo engendró, pero era su padre espiritual. Abraham no es nuestro padre, o sea, Abraham no nos engendró físicamente, ¿no? ¿Habían dicho así, doctor? No nos engendró físicamente, pero fuimos engendrados por él, por la promesa que el Padre le hizo a él. Por eso aquí dice que, porque Leví todavía, aunque no había nacido de su padre Abraham, en lo espiritual, cuando Melquisedec le salió al encuentro, ¿a quién? A Abraham. 11. Por lo tanto, si hubiera sido posible llegar a la meta por medio del sistema, acá viene lo que tiene que ver con el título y para entender a todos los queridos hermanos ese problema que todavía está dando vuelta en la fe, en el cristianismo, en las doctrinas, de decir no, los mandamientos no, porque es del judaísmo, soy evangelista, soy católico, pero no estudio raíces hebreas. Acá también se sigue aclarando el tema. El 11 dijimos, ¿no? Por lo tanto, si hubiera sido posible llegar a la meta por medio del sistema de sacerdotes derivado de Leví, de la tribu de Leví, del sacerdocio levítico, puesto que con relación a esto el pueblo recibió la ley o la Torá, ¿qué necesidad había de otro diferente tipo
¿Qué dice ahí? De sacerdocio, del que se ha hablado, que es comparado con Melquisedec y no comparado con Aarón. Acá en el versículo 10 empieza a dar luz de lo que viene ahora. Yo me lo marqué en la Biblia, los invito a todos que se lo puedan marcar, porque van a entender mucho. Hebreos 7, 12 al 19. Insisto y repito, Hebreos 7, 12 al 19. Si estudiamos esto, lo leemos, oramos, pedimos revelación, pedimos entendimiento, se nos va a caer un velo. Vamos a entender muchas cosas. En el 11 dice, por lo tanto, si hubiera sido posible llegar a la meta, ¿no? A la eternidad, por medio del sistema y o sacerdocio levítico, de los sacerdotes derivados de Leví, puesto que con relación a esto el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad había de otro diferente tipo de sacerdocio del que se ha hablado, que es comparado con Melquisedec? En el versículo 11 vemos, yo me lo quiero marcar y los invito a todos a que se lo marquen, porque les va a traer mucha luz, mucho entendimiento. En el versículo 11 comienza a darnos luz la palabra. Para todo aquel que abre el corazón y lo quiere entender, lo va a entender. Cuando dice, por lo tanto, si hubiera sido posible llegar a la meta por medio del sistema levítico, puesto que con relación a esto el pueblo recibe la Torá, ¿qué necesidad habría de otro? ¿De otro qué? Sistema. En la Reina Valera dice, el 11, permítanme, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Aquí vemos en el 11 que el Padre ya nos está dando entendimiento de lo que va a hablar ahora. El Mesías, como dice Mateo 5, 17 y 18, no piensa, en el Sermón del Monte, él dijo, no pienses que vine a abrogar la ley. No vine a abrogar, vine a cumplir. De ciertos días que hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una coma, nada va a cambiar. Pero vemos aquí que en realidad lo que Yahshua vino a cambiar no es la ley, sino el sacerdocio. No es la ley, sino el sacerdocio. En los estudios que nosotros damos aquí, a ver si se puede ver ahí, sí, bueno, seguramente se lee al revés, los 613 mandamientos, para todo aquel que le interese. En la palabra, en la ley, hay 613 mandamientos. Yo voy a leer los títulos para aquel, insisto, que le interese, que lo anote, porque si no sabemos esto nos confundimos y la verdad. Primero habla, en los primeros mandamientos, habla de Dios, o Yahweh. Luego habla de la ley. Luego señales y símbolos. Doy los títulos específicos. Luego oraciones y bendiciones. Luego amor y hermandad. Podemos decir que hasta aquí, de estos 613 mandamientos, todos estos deben estar vigentes, porque del 1 al 10 de los 613, del 1 al 10, repito, de los 613 habla de Dios. Del 11 al 16 habla de la ley. Ejemplo, honrar al anciano, aprender la ley y enseñarla, juntarse con quienes conocen a Dios. Son uno de los tantos mandamientos de los 613. Del 17 al 21, repito, de los 613 habla de señales y símbolos. Ejemplo, circuncidar a todo varón descendiente. Y esto no tiene nada que ver con el sacerdocio levítico. Por eso la circuncisión. Ahora vamos a llegar a las leyes levíticas o arónicas. La circuncisión que está en Génesis 17:12 y en Levítico 12:13 no pertenece al sacerdocio levítico, sino que es un mandamiento para el pueblo. Entonces esto no está abolido. Luego viene oraciones y bendiciones, de los 613 es el 22, 23, 24 y 25. Luego del 26 al 52 habla del amor y la hermandad. Esto tampoco está abolido. Luego del 53 al 58 habla del trato hacia los gentiles. Tampoco está abolido, o habría que leer cada uno, a no ser que alguno dijera
lo estoy leyendo rápido así, pero si alguno diría, hay que matar a un gentil, bueno, por supuesto eso no hay que hacerlo. Mandamientos del 59 al 81 son mandamientos para el matrimonio con relación al divorcio y con relación a la familia. ¿Cómo podemos decir que esto está abolido? Si el Padre nos enseña en la ley, repito, cómo debe ser un matrimonio en el Mesías, en el caso de divorcio, cuando el Padre permite un divorcio, y mandamientos para la familia. Lo vuelvo a mostrar así. Aquellos que les interesa nos piden y le mandamos los mandamientos por PDF. Luego habla, quiero nombrarlos a todos porque quiero llegar a la ley. Luego del 82 al 106 habla de relaciones sexuales prohibidas. Esto tampoco está prohibido porque acá habla de relaciones sexuales, bueno, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre o mujer con animales. ¿Cómo uno puede decir, esto está abolido, no hay que cumplirlo más? Bueno, con respeto, entonces ve y puede tener relación con un perro, con un gato. La Biblia dice en los mandamientos, habla en los mandamientos, en los 613, específicamente desde el 82 hasta el 106, cómo deben ser las relaciones sexuales permitidas y cuáles son las relaciones sexuales prohibidas. ¿Cómo puede decir un creyente, un pastor? Los mandamientos no hay que guardarlos más. Entonces, cuando dice ahí relaciones sexuales prohibidas, quiere decir que estos hermanos o pastores, la verdad, aceptan que un hermano tenga relaciones con un perro. Lo dice acá, lo dice la palabra. Entonces, lean antes de hablar y de criticar. Otros mandamientos de los 613, del 107 al 142, habla de las fiestas solemnes, que no tienen nada que ver con el sacerdocio levítico que vamos a llegar. Tampoco están abolidos porque las fiestas hay que cumplirlas. Y no son de los judíos, son del pueblo del Eterno. Que algunos judíos, algunas las guardan. Pero eso a nosotros que guardamos la fiesta no nos hace judíos. Otros mandamientos, del 143 al 183, habla de leyes dietéticas. Leyes dietéticas. Y ahí habla de qué animal se puede comer, qué animal no se puede comer. Seguramente esto alguno va a decir, esto sí, otro no. El cerdo todavía está en vigencia, no debemos comerlo. La carne, el churrasco crudo que todavía tenga sangre, no se debe comer. Bueno, hay muchos que comen cualquier cosa, pero bueno, estos mandamientos no están abolidos. Luego viene el trato empleados, sirvientes y esclavos. Luego los votos, promesas y juramentos. Esto tampoco está abolido. La corte y el proceso judicial que tiene que ver con las leyes. Ya estoy llegando a, luego daños y perjuicios, esto es como un código penal, daño y perjuicio, cuando alguien como creyente comete un daño y un perjuicio, aún la Biblia nos enseña cómo nos tenemos que conducir. Propiedad, derechos de la propiedad, insisto, si uno dice esto está abolido, bueno, anda metete en la casa de una persona, total de decir, Dios es bueno y Dios dijo que me dé esa casa, andí metete. Aún en la Biblia dice, no, no podés tocar esto, no podés tocar lo otro. Luego dice leyes por crímenes, del mandamiento 278 al 284. Insisto, si alguien dice que las leyes no hay que guardarlas más, salgan a matar. Salgan a matar y veremos después lo que pasa. Porque acá dicen no matar a personas inocentes, no secuestrar, no robar, no defraudar, no codiciar, no desear los bienes de otros, no deleitarse con malos pensamientos. Insisto, ¿cómo pueden seguir diciendo que esto está abolido? Está en la palabra. El tema es que no lo quieren leer. Si alguien dice está abolido, bueno, anda, matar, desear, codiciar, defraudar, robar, engañar, secuestrar personas, total, sos un hijo de Dios y con Dios está todo bien. Castigos y restitución, el templo y el santuario, cómo debe ser un templo del Eterno, ofrendas, diezmos e impuestos. Ahora, como digo siempre, ¿no? Para la mayoría de los evangélicos pastores, la ley no hay que guardarla más. ¿Para qué roban entonces? ¿Para qué piden ofrenda y para qué piden diezmo? No sean chantas, no sean sinvergüenzas. A nosotros nos critican de judaizantes porque enseñamos esto. ¿Y ustedes qué son? Unos sinvergüenzas que piden el diezmo.
Pónganse de acuerdo. Si esto está abolido, no roben más, porque son chorros o ignorantes, porque usan lo que les conviene. Y quiero llegar a esta parte, y lo quiero mostrar. Que me pasó una hoja, me parece que me salté una hoja. Permítanme. Acá está. Lo quiero mostrar así. Miren, esto es lo que Yahshua HaMashiach abolió. No sé si lo pueden ver ahí. Estoy con el dedito ahí. ¿Dónde tengo mi dedo? No encuentro. Ah, acá. Ahí abajo. Se lee al revés. Dice sacerdotes y levitas. Esto es lo que dice Hebreos 7 que Yahshua abolió. Sacerdotes y levitas. Acá está en la ley los mandamientos para ellos, por supuesto. El sacerdocio levítico no existe más, está abolido. Esta parte sí, amén, lo entendemos. Y está desde el mandamiento 372, permítanme, miren todos los que son, del 372 al 401. 372 al 401. Lean, estudien, comienza en Éxodo 28. Éxodo 28, Levítico, Levítico, Levítico. Bueno, de Éxodo 28 y todo Levítico y Números también están las leyes y los mandamientos para el sacerdocio levítico. Sí, amén. Esto está abolido. Lo dice Hebreos 7. Seguimos otra vez. Quería leerlo y mostrarlo para que se entienda. Vamos ahora al versículo 12. Falta poquito. Como les dije hoy, traten de marcar del 12 al 19, inclusive. Y si de todo corazón alguien quiere aprender, enseñado por el Espíritu Santo, no por el hombre, porque el que enseña y que trae convicción es el Espíritu Santo, fijémonos lo que dice ahora. Dijimos hoy, Hebreos 7:11 dice, por lo tanto, si hubiera sido posible llegar a la perfección por el sistema del sacerdocio levítico, no habría habido lugar para otro sacerdocio. Por eso el sacerdocio levítico quedó anulado cuando vino Yahshua, y de los 613 mandamientos, casi 90 ya están anulados. Eso sí, amén, lo entendemos. El sacerdocio levítico no existe más, eso está anulado. El resto, la mayoría no. Versículo 12 dice, porque si el sistema de sacerdotes es transformado, necesariamente tiene que ocurrir cambio de ley. El 12 en la Reina Valera dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Lo leo otra vez despacito. Hebreos 7:12 dice, cambiado el sacerdocio, es necesario que haya cambio de ley. Cuando uno lee esto así, a la ligera, dice, ¿ves? Cambió la ley. No, no cambió toda la ley, cambió la parte de la ley que hablaba del sacerdocio levítico. Luego lo vamos a estudiar en Hebreos, que creo que es 9, 8 y 9 o 9 y 10, donde dice qué cosas del sacerdocio no existen más y cuáles ahora sí. Ejemplo, antes entraba al lugar santísimo una vez al año el sacerdote con campanitas, no con una soga, si no salía, tiraban, estaba muerto. Eso sí no existe más porque Yahshua rasgó el velo para que podamos entrar, pero no para que podamos entrar y hacer cualquier cosa, porque la santidad en el lugar santísimo sigue siendo la misma. Entonces hay que entender, esas son las cosas que él cambió. Hebreos 7:12, porque si el sistema anterior es transformado, necesariamente es que cambie la ley. En esa parte. Es como cuando vemos en Argentina o en otro país que se juntan en el Congreso de la Nación, diputados, senadores, y cambian el Código Penal o cambian una ley. ¿Cambian todo el código? No, agregan una ley y cambian un artículo porque ya quedó caduco, o un artículo del Código de Procedimiento, pero no están cambiando toda la ley. Pero se suele ver en los noticieros o en los diarios, hubo un cambio en el Código Penal. Y el que lo lea así nomás, cambiaron todo el Código Penal. No, cambiaron uno, dos o tres artículos. Y eso es lo que pasó con Yahshua, el sacerdocio de Melquisedec, que lo vamos a seguir estudiando el fin de semana,
que él abolió el sacerdocio levítico y esa ley fue abolida, pero no el resto de la ley. Entonces, Hebreos 7:13 dice, de aquel de quien se dice esto es impresionante. Miren, leo otra vez el 12, porque si es, sí, pero leo otra vez el 12, porque si el sistema de sacerdotes es transformado, fíjense que en la primera parte, ¿cómo dice hasta ahí la coma? ¿Cómo dice en la Reina Valera, pastores? Porque cambiado el sacerdocio, Punto, hasta ahí. ahí está la ley. Porque cambiado el sacerdocio, ¿qué está diciendo? Dice ahí, porque cambiada toda la Torá, Solamente el sacerdocio. cambiado el sacerdocio. Lo dice bien claro la palabra, cambiado el sacerdocio. No dice cambiada la Torá o los mandamientos o la ley, no. Vino Yahshua, lo dice, cambiado el sacerdocio, necesariamente tiene que ocurrir cambio de ley. ¿En dónde? En esa parte específica, porque lo está diciendo el versículo arriba, en el sacerdocio. Repito otra vez para que se entienda y estudie, en Hebreos 7:12 lo dice bien claro, se cambió el sacerdocio, por eso se tiene que cambiar esa ley, la del sacerdocio que la leímos recién. 13. De aquel de quien se dice esto, pertenece a otra tribu. ¿Por qué dice pertenece a otra tribu? Hasta ahí. Para que pensemos todo lo que van a mirar esta prédica. ¿Por qué dice pertenece a otra tribu? No lean el resto, pensemos, hasta ahí. El Espíritu Santo nos va a revelar sin leer. Para que los que están ahí también y van a mirar, ¿por qué dice pertenece a otra tribu? Porque la verdad, si ejercitamos nosotros el querer escudriñar, Él nos va a revelar. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué dice de aquel, coma, de quien se dice esto, pertenece a otra tribu? Y porque la tribu de Levita de no estaba. Claro, pero ¿por qué está diciendo eso? Porque él no era de la tribu de Leví, o sea, está, una vez más, sigue afirmando la palabra que se le saca a la tribu de Leví la honra de ministrar en el santuario como sacerdotes. Y el que se lo saca es uno de otra tribu, o sea, más a nuestro favor para entender. Vino Yahshua de otra tribu, la tribu de Judá, y le dijo a la tribu de Leví, ahora yo digo, dijo Yahshua, que vengo de la tribu de Leví, que les saco a ustedes la honra de ministrar, así que los levitas de la tribu no van a ser más sacerdotes, sino que a partir de ahora nace una línea de sacerdotes nuevos según el orden de Melquisedec. Se les saca a la tribu de Leví la honra de ministrar y se le da a uno, que es Yahshua de la tribu de Judá. Por eso es importante entender que Yahshua no abolió la ley del Padre, cambió, entre otras cosas, hablando de esto específicamente, cambió, le sacó a la tribu de Leví el ministrar en el sacerdocio. Dijo, gracias hasta aquí, pero a través de ustedes no se puede llegar a la perfección, es necesario que yo venga. Y que cambie el sacerdocio y que levante un sacerdocio nuevo, según mi orden, ¿no? El de él, según el sacerdocio de Melquisedec, que vengo de otra tribu. O sea, fíjense si él hubiera nacido de la tribu, si así todavía muchos no lo entienden, o no lo quieren entender, porque está acá. Imagínense si Yahshua hubiera nacido de la tribu de Leví. Yo creo que la mayoría diría, no, pero si vos sos de la tribu de Leví y vos dijiste que los levitas no están mal, ni siquiera vos te creemos. Porque ni siquiera sí, o no lo quieren entender, o son duros, porque dice, encima el que lo cambió no era de esa tribu, era de otra, más a nuestro favor. O sea, más fácil de entender. Simplemente es abrir el corazón. Dice de otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. O sea que está diciendo, vino uno de la tribu de Judá, que es sacerdote para siempre y de toda la ley. Imagínense, agarró la ley y dijo, a ver, vamos a leer los 613, hago una parábola, pero para que se entienda. Vino Yahshua, dijo, a ver, denme la ley. Le dieron la ley con los 613 mandamientos. ¿Leyó? Bueno, quiero decirles que a partir de ahora, ¿dónde están los levitas, la tribu de Leví? Bueno, quiero decirles que a partir de hoy, le saco a la tribu de Leví la honra de ministrar. No van a ministrar más. Y lo digo yo, dijo él, ¿no? Que soy de la tribu de Judá. Y levanto un nuevo sacerdocio, no según el de ustedes.
porque a través del ministerio levítico no se podía llegar a la perfección. Entonces, no abolió la ley completa, cambió, modificó dentro de la ley el sacerdocio levítico e impuso un sacerdocio según el orden del Melquisedec. 14. Porque todos saben que nuestro don, o sea, todos lo tenemos que saber. Qué feo es que acá dice todos saben y la mayoría todavía no lo saben. Entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Si alguien dice, yo no lo sé y yo no lo comparto. Bueno, hermano, embromate, si ahí dice que todos lo saben. No tenemos excusa, porque todos saben que nuestro Adón surgió de la tribu de Judá y que Moisés nada habló, miren, nada habló acerca de esta tribu cuando habló de los sacerdotes. Más, o sea, más fácil para decir, sí, hermano, ¿cómo no lo vamos a entender? Si está ahí. No pueden seguir habiendo pastores que predican, lo digo con respeto, pero como hermano, como profeta, no se puede seguir diciendo, Yahshua abolió toda la ley. No, él cambió el sacerdocio. Sigamos. Se hace todavía más claro el 15. Se hace todavía más claro, sí. Un sacerdote de diferente tipo surge como Melquisedec. Entonces, ¿qué está diciendo ahora? Ahí se está dando lugar, se está dando pie, y yo lo digo con mucho respeto, pero estamos en el último tiempo, vamos a leerlo despacito. Se hace todavía más claro, el 15, se hace todavía más claro, sí, un sacerdote de diferente tipo, haciendo alusión de diferente tipo ¿a qué? Al sacerdocio levítico, ¿no? Diferente a ese sacerdocio. Surge, o sea, aparece como Melquisedec, no reemplazando a Melquisedec, sino como él. Por eso los ministros de hoy en día, siempre con respeto, pero está ahí, los predicadores de hoy en día, si no predican con el entendimiento que son sacerdotes, que venimos de la tribu de Judá, como Melquisedec. No somos Melquisedec, no somos Yahshua, ni lo reemplazamos ni nunca lo vamos a lograr. Pero si no entendemos esto, que tenemos que predicar así, bueno, más vale no prediquen. Porque lo dice ahí, de la tribu. Se hace todavía más claro que si un sacerdote de diferente tipo, diferente a los levitas, surge como Melquisedec, entonces la gran pregunta, todos los sacerdotes de hoy en día, ¿no? En toda la tierra, en Berazategui, en Varela, todos los pastores, predicadores de hoy en día, ¿son sacerdotes según el orden de Melquisedec? Para que nos preguntemos. ¿O qué tipo de sacerdotes son? Porque en esto no hay mucho que pensar, aunque duela y se enojen. Todos los ministros de hoy o somos sacerdotes según el orden de Melquisedec o somos apóstatas. No hay otra. Si hay un pastor, profeta, predicador, que no predica entendiendo lo que es ser sacerdote según el orden de Melquisedec y predica cualquier cosa, sea catolicismo, evangelismo, lo que sea, es apostasía. Le guste o no le guste, es apostasía porque está errado en la doctrina. Esta es la doctrina, lo dice ahí. Uno que llegó a ser 16, uno que llegó a ser Cohen, no por virtud de una regla de la ley referente a su descendencia física, sino por virtud del poder de una vida indestructible. O sea, el Padre está comparando aquí a los sacerdotes, que debemos ser todos en este tiempo final, sacerdotes según el orden de Melquisedec, diciendo, pará, ¿y quién me levantó a mí? Como hoy me preguntaba alguien por un WhatsApp. ¿Quién me levantó a mí? Melquisedec. ¿Quién lo levantó a ustedes? Melquisedec. Pero para decir, me levantó Melquisedec, debo entender, sí, de la ley, la parte de sacerdotes, levitas, eso sí está abolido, lo dice en Hebreos 7. El resto no. Entonces, un sacerdote de estos tiempos finales, si no predica esta sana doctrina, entonces no fue levantado por Melquisedec. Fue levantado por Satanás. Les guste o no les guste, fue levantado por Satanás. Porque lo dice acá, los sacerdotes de hoy en día tenemos que seguir la línea de entendimiento, de pensamiento, con respeto, ni del Papa, ni del pastor, ni del apóstol, ni del profeta. Tenemos que seguir la visión
de Melquisedec. Amén. De Melquisedec. Uno que llegó a ser Cohen, no por virtud, sino de una vida indestructible. 17, porque está escrito. O sea, está escrito. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, uno cuando entiende estas cosas y nos preguntan, ¿quién te levantó o quién te llamó? Melquisedec. Por eso predico con el entendimiento. Y no es para ofender a nadie, porque a nosotros también nos pasó que antes predicábamos de otra forma. Y gracias al Eterno que tuvimos luz y pudimos salir y estamos predicando así. Gracias al Eterno, como dice aquí la palabra. 19, ¿no? No, 18 horas, perdón. De modo que, por un lado, el mandamiento anterior es obviado por su debilidad e ineficacia. También va a generar confusión esto cuando va a decir, ¿no ves que el mandamiento? Claro, pero no dice los mandamientos o la ley. Dice el mandamiento haciendo alusión a lo que venimos hablando en Hebreos 7, la ley sacerdotal de Levítica, perdón. De modo que, por un lado, por una parte, el mandamiento anterior es obviado, o sea, ¿quién lo obvia, quién lo saca? Ya lo dijimos, Melquisedec, por la debilidad. Fíjense en cómo la palabra confirma. Acá dice, por su debilidad y confianza. Y nosotros habíamos leído en el versículo anterior, el 12, porque si el sistema de Cohanín es transformado, no, más adelante. Permítanme ver, donde dice de la meta, ¿dónde estaba? Acá, el 11, miren, por lo tanto, el 11 está relacionado con, ¿cuál leí recién? 18. Miren, 11, si le quieren hacer un asterisco, está relacionado con el 18. En el 18 dice, de modo que, por un lado, el mandamiento anterior es obviado por su debilidad e ineficacia. Uno podría decir, ¿está hablando de toda la ley? No. En el 18 está citando lo que dice el 11, porque Leví, no, 11, sí, el 11. Por lo tanto, si hubiera sido posible llegar a la meta, que es la perfección, por medio del sistema y o mandamiento de Leví, puesto que con relación a esto el pueblo recibió la Torá, ¿qué necesidad habría de otro mandamiento? ¿Entienden? Lo que se habla en el 11 se confirma en el 18, y cuando en el 18 se dice, de modo que por un lado el mandamiento anterior, ¿cuál? El que se cita en el 11, cuando dice, ¿no ves que con el sacerdocio levítico no se podía llegar a la meta, no se podía llegar a la perfección? Por eso tuvo que ser cambiado, lo dice el 11. Y el 18 lo confirma otra vez. De modo que por un lado, por el mandamiento anterior, el del versículo 11, es obviado, este es obviado por su debilidad. O sea, ¿qué quitó Yahshua? Por eso el título era Yahshua cambió el sacerdocio levítico, pero no abolió la ley. Aquí está mucho más claro todavía. 19. Porque la ley no perfeccionó nada, pero haciendo alusión a la ley sacerdotal, no a la ley en general. Porque lo decía el versículo 11 otra vez, porque la ley no perfeccionó nada. Y por otro lado, una esperanza de algo mejor es introducida, o sea, cuando se cambia la ley levítica, se introduce algo mejor, en la ley de Melquisedec, por medio de la cual nos acercamos más a Yahweh. Y por supuesto, Yahshua no vino a acercarnos al Padre. Yahshua no dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, acá está diciendo lo mismo. 20. Y lo que es de más peso, Yahweh hizo, esto es hermoso, y lo que es de más peso, Yahweh hizo juramento, porque ningún juramento fue hecho relacionado con aquellos que llegan ahora a ser sacerdotes. Entonces, ¿qué honra es hoy en día? ¿Qué honra hoy en día ser sacerdote, no de la línea arónica o levítica, sino ser un sacerdote según el orden de Melquisedec? Pero siempre con respeto. Para hoy en día decir, soy pastor, soy profeta, soy evangelista, ¿pero qué estás predicando? ¿Estás guiado por el sacerdocio de Melquisedec? ¿O estás siendo guiado, siempre con respeto, por tal religión, por tal religión, por tal religión, y predicas según lo que en la religión te dicen? Por eso cuando entendemos esto, entendemos que no estamos o que ya salimos de tal o cual religión y somos el pueblo del Eterno, que estamos siendo guiados ya no más por una religión,
Ya no más por un sacerdocio levítico, sino ahora por un nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, porque este sí nos perfecciona. ¿Qué versículo me tocó ahora? 21, no, sí. Porque Yahshua, esto es tremendo, Yahshua se convirtió en sumo sacerdote, o sea, ese Melquisedec, lo dice acá, Yahshua, por el juramento que Yahweh juró cuando le dijo, Yahweh ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Entonces, para ir cerrando, todos los ministros de hoy en día, todos los predicadores de hoy en día, miren, yo digo esto por revelación porque así me ha hablado el Padre. Todos los predicadores de hoy en día, apóstol, pastor, profeta, evangelista y maestro, que no están predicando bajo la línea del sacerdocio de Melquisedec por añadidura, no están siendo guiados por el Espíritu Santo y están siendo guiados, como dice Efesios 2, 1 y 2, por el espíritu del error que está en este mundo dando vuelta. Cuando uno entiende esto, así es como tenemos que predicar. Y predicar estas cosas y hablar a los hermanos y decirles, mirá, nosotros también estábamos equivocados, pero el Padre nos dio luz, nos dio entendimiento y comprendimos. Ya terminamos, 20, ¿no? No, ahora 22. 22, perdón. 22. También esto demuestra cuánto mejor es el pacto por el cual Yahshua es garante. ¿Qué pacto? No es el pacto de la gracia, es el pacto del sacerdocio. Amén, para que entendamos. ¿Qué pacto? ¿A qué pacto se refiere acá? Al nuevo pacto, como se le llama, al nuevo pacto. ¿A qué se refiere acá el pacto? Al pacto que él cambió. Cambió el sacerdocio levítico e hizo un nuevo pacto. El pacto del sacerdocio según el orden de Melquisedec. También se demuestra cuánto mejor es el pacto por el cual Yahshua es garante. Claro, si Yahshua es Melquisedec, o Melquisedec, o Yahshua es el que representa en este caso a Melquisedec. Además, los actuales, hoy en día, además los actuales sacerdotes son muchos debido a que por la muerte son impedidos, perdón, no los de hoy en día, escuchen. Además, los actuales sacerdotes actuales es hoy en día, son muchos debido a que por la muerte son impedidos para poder continuar su oficio. Pero, como él vive para siempre, su posición de sacerdote no se transfiere a nadie más. ¿Por qué? Porque solo podemos recibir este ministerio por entendimiento, y consecuentemente él es totalmente capaz de salvar a aquellos que se acercan a Yahweh por medio de él. Ahora, qué tremendo es esto, una vez más, si quieren anotar, Juan 14:6, que se predica en todas las iglesias, Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora yo pregunto, ¿cómo se puede seguir diciendo en las iglesias, yo creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por él? ¿Cómo uno puede decir que Jesús lo va a llevar al Padre si no entiende el sacerdocio de Melquisedec? Porque acá lo vuelvo a confirmar otra vez. Estábamos en él, ¿me ayudan? Ahora, ¿Cuál leí? ahora leyó 23. El 23, ¿no? ¿Leí recién? Quiero leer otra vez entonces. Además, los actuales, no, el 24, pero como el que vive para siempre, su posición de sacerdote no se transfiere a nadie, 25. Y consecuentemente, él es totalmente capaz, miren, él es totalmente capaz de salvar a aquellos. Esto está en relación a Juan 14:6, si lo quieren anotar ahí. Dice que este Yahshua, representado y enseñado a través de Melquisedec, este Yahshua, no el Yahshua de la religión, con respeto, no el Jesús que nos enseñaron en el catolicismo, no el Jesús que nos enseñaron en el Evangelio, si con Jesús está todo bien, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sí, yo sé porque me dijeron que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero si no entiendo esto que está acá, ¿qué camino estoy siguiendo? Porque dice, 25. Y consecuentemente, él es totalmente capaz de salvar a aquellos que se acercan a Yahweh por medio de él, puesto que él vive para siempre y por tanto es capaz de interceder en nombre de ellos. Esto lo solemos decir todos los creyentes. Yahshua intercede por nosotros. Pero si decimos y si creemos que Yahshua intercede por nosotros, ¿estamos entendiendo que él cambió el sacerdocio?
Porque si decimos, Yahshua intercede por mí, pero la ley no la guardo más, yo no me imagino a Yahshua intercediendo por mí cuando yo digo, la ley del Padre no la guardo más, pero tú, Yahshua o Jesús, intercede por mí. ¿Qué me va a decir Jesús? ¿Cómo voy a interceder por vos? Aunque vos creas en mí, ¿cómo voy a interceder por vos si tu doctrina es errada? No puedo interceder por vos porque no estás haciendo nada. ¿No? Esto para anotar y comparar con Juan 14:6, que cuando leemos Juan 14:6, venir acá a Hebreos 7 y decir, pará, Jesús dijo que Él intercede por nosotros, pero tenemos que entender esto, si no, ¿cómo va a interceder? 27, 26, perdón. Este es el tipo de sumo sacerdote que llena nuestras necesidades. Este es el tipo de sumo sacerdote que llena nuestras necesidades. Kadosh, sin mancha, sin maldad, apartado de los pecadores y elevado más alto de los cielos. Esto se dice en todas las religiones, pero la gran pregunta, ¿se entiende lo que se dice? Porque acá dice, este es el tipo de sumo sacerdote que llena nuestras necesidades. Santo, sin mancha, sí, amén, esto lo decimos, o se dice en todas las religiones, pero ¿se entiende de quién estamos hablando? Un sacerdote según el orden de Melquisedec, que de toda la ley cambió el sacerdocio levítico e impuso su sacerdocio. Entonces, si no entiendo eso y sigo negando la ley, no guardo la fiesta, no guardo el Shabbat, no guardo los mandamientos, ¿cómo Él va a cubrir mi necesidad si yo no estoy entendiendo nada? 27. Uno que no tiene las necesidades diarias como otros sacerdotes, de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y solo entonces por los del pueblo, porque Él ofreció un sacrificio una vez, por siempre, ofreciéndose a sí mismo. Sí, amén, esto se enseña, se predica y se cree en todas las religiones, pero ¿se entiende? ¿No? La gran pregunta, ¿se predica, se enseña, se cree, pero ¿se entiende? Porque la gran pregunta, ¿estamos entendiendo cuando decimos Jesús murió, resucitó, traspasó los cielos, está sentado en la... Pero estamos entendiendo quién es ese Jesús que vino, tomó la ley del Padre y dijo, de la ley del Padre voy a cambiar esto, el sacerdocio levítico. A partir de ahora, los que hablen en mi nombre tienen que ser sacerdotes según el orden de Melquisedec. Sigan esa línea. Entonces, tenemos que predicar así, para decir, soy un sacerdote guiado por el Espíritu Santo y respaldado y llamado por Yahshua HaMashiach, que en la Biblia está representado para entender, según el sacerdote Melquisedec. Porque si predicamos otra cosa, desde la visión o desde la convicción católica, siempre con respeto, desde la religión evangélica, pero no entendiendo esto, sí, hablamos de Jesús, pero no entendemos nada. Mateo 7:21 dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino lo dijo Él, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Si hoy te dicen, la ley no existe más, y la ley son los mandamientos del Padre. Entonces, ¿cómo puedo decir que voy a ir a la eternidad si Jesús me dijo, Yahshua me dijo, para que tú vengas a la eternidad, haz lo que papá dice? 28, gracias, pastor. Dice, porque la ley designa sumos sacerdotes a hombres con debilidades, pero el texto que habla sobre el juramento, un texto escrito después en la ley, designa al Hijo, con mayúscula, por eso es Yahshua, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Terminamos aquí con el estudio que es tremendo, por eso el título, como dijimos, Yahshua cambió el sacerdocio, pero no abolió la ley. Por eso es importante para todos los creyentes, pero específicamente para los que predicamos la palabra. ¿Estamos alineados a Hebreos 7? ¿Estamos entendiendo lo que el Padre nos ha hablado en esta noche, lo que nos habla con Hebreos capítulo 7? Pastores, ¿quieren hacer alguna pregunta, agregar algo? No, la verdad muy claro el mensaje. Bueno, saludo aquí, bendiciones, compartan por favor este mensaje, denle me gusta, suscríbanse al canal de YouTube, así nos ayudan a seguir predicando. Bendiciones y paz.